esta noche una entrevista de primer nivel. No te pierdas una conversación con la diputada federal Mariana Benítez. Además, ¿qué es el suicidio feminicida? Nos lo explica nuestro especialista Eduardo Santillán. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. En México, 11 mujeres son asesinadas día tras día. La violencia de género es una emergencia que la sociedad mexicana no puede ni debe normalizar. Para cambiar esta realidad, necesitamos acción inmediata, justicia con perspectiva de género, presupuestos que prioricen la protección de las mujeres y políticas públicas que respondan con eficiencia desde la primera denuncia. Hoy más que nunca el derecho de más de 67 millones de mexicanas a una vida libre de violencia debe ser una prioridad en la agenda nacional. Eduardo Santillán, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género, bienvenido. Como siempre, un gusto estar contigo. Pues tenemos mucho de qué hablar, siempre tenemos temas que tratamos de que sean esos temas innovadores, esos temas de los que poco se habla. Hoy vamos a hablar del suicidio feminicida. Eduardo, platícanos. Mira, algo muy importante es cuando existe la muerte de una mujer, sea por una causa violenta o sea por un suicidio aparente, es muy importante ver qué es lo que hay detrás de ello. Y por eso es que en algunos países y en la literatura jurídica internacional se ha acuñado este nuevo concepto, que es precisamente el suicidio feminicida. ¿Y esto qué implica? Responder a la pregunta cuáles fueron las causas que llevaron a una mujer para cometer un suicidio, para atentar contra su vida. Y aquí nos podemos encontrar evidentemente una gran diversidad de circunstancias, pero una de ellas es precisamente la violencia de género. La violencia que un hombre puede estar ejerciendo permanentemente hacia una mujer de tal manera que la va empujando prácticamente hacia la realización de un suicidio. Por eso en el Código Penal Federal y de la Ciudad de México existe la figura de la inducción al suicidio, que está sancionada entre los 4 y los 10 años de prisión a quien auxilie a una persona para privarse de la vida. Hay dos maneras de generar la inducción al suicidio. Por un lado es toda aquella presión o violencia moral, psicológica, sexual o vicaria de cualquier naturaleza que va empujando a una mujer a tener pensamientos suicidas. Esa es una de las variantes, la inducción, el convencer a una persona de que se suicide. Y ahí, por ejemplo, cuando a una mujer se le comete violencia verbal y se le dice que ya no tienes nada que hacer, ¿por qué no te mueres? Porque toda esta serie de circunstancias, ahí estamos ante una figura de inducción al suicidio. La otra modalidad es cuando una persona ha decidido privarse de la vida, que se le faciliten los medios. Y entonces puede ser pues, a una persona que tiene pensamientos suicidas que se le deje una arma, por ejemplo, cerca. De tal suerte que por eso a esta inducción al suicidio debe de agregarse el concepto de suicidio feminicida, que implica que, si bien es cierto, la mujer lleva a cabo el suicidio, fue precisamente presionada por un hombre a través de todas estas modalidades de violencia. Hay varios países que ya la regulan. Eduardo, ¿cuál es el mensaje que le das a estas mujeres que nos están viendo y que pudieran vivir estas circunstancias, pero también a los familiares, a la sociedad en general? ¿Cómo denunciar estos casos? Es muy importante que prácticamente siempre que hay una forma de violencia hacia las mujeres vamos a tener problemas de depresión. La depresión, entre una de sus facetas en un avance importante, puede implicar pensamientos suicidas. Es muy importante atender la salud mental en su conjunto, es muy importante la atención profesional a través de una psicóloga, de un psicólogo, pero al mismo tiempo también la denuncia de este tipo de violencia para evitar llegar a un feminicidio o a un suicidio feminicida.
Eduardo, como siempre, muy interesante. Seguiremos platicando de estos temas de los que nadie habla, de los que es muy difícil a veces hablar, pero que se tienen que poner en el centro de la discusión. Como siempre, con mucho gusto. Gracias. No te vayas. Después del corte conversaremos con la diputada federal por Oaxaca, Mariana Benítez. Acompáñanos. Todavía faltaban algunos años para que yo fuera legisladora y las opiniones de los hombres de, pero ¿por qué vamos a subir la cuota? Sí está bien, no hay viejas. ¿De dónde las vamos a sacar los partidos? No hay cuadros, decían. Así decían, ¿eh? No hay viejas, ¿de dónde las vamos a sacar? Mariana Benítez, originaria de la zona del Istmo de Oaxaca, es abogada y maestra en Derecho. De 2012 a 2015, fue subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República, la PGR. Ha sido diputada federal y también legisladora local, asumiendo como presidenta de la mesa directiva del Congreso de Oaxaca. Actualmente es diputada federal y su agenda legislativa se caracteriza por el apoyo a los temas de niñas y mujeres. Mariana Benítez, bienvenida a este programa de Mujeres para Mujeres. Muchas gracias, Claudia Ibet. Como siempre, es un gusto estar en esta casa. Pues sabemos que tu trayectoria ha sido feminista, ha sido en favor de las mujeres, de las niñas, de las causas sociales. Pero antes que nada, platícanos, ¿cuál es tu diagnóstico, Mariana? ¿Cómo ves este país con una mujer presidenta, con gobernadoras, con legisladoras, presidentas municipales? La verdad es que sí, estamos viviendo un momento, pues, único que yo siempre digo que si nos hubieran preguntado hace 10 años, hace 5 años, si imaginábamos este contexto donde llegaba una mujer a presidir el destino de México, donde hubiera casi paridad en las gubernaturas, donde tengamos paridad en los congresos, etcétera, pues yo creo que muchas hubiéramos sido un poco incrédulas, ¿no? Y todo esto también, es decir, estamos viviendo un cambio, la igualdad ha avanzado, la paridad ha avanzado, pero también hay que recordar por qué ha avanzado. No ha sido solamente por casualidad, o porque en el mundo está pasando eso. Lo cierto es que México sí ha sido de los países que más han avanzado en poner desde la Constitución la paridad, en introducir estos principios de igualdad, de perspectiva de género, como principios rectores, ¿no? Y eso tiene sus efectos. Entonces, pues sí, la verdad es de que hoy el mundo voltea a ver a México en este avance. Por supuesto que se sorprendió gratamente de tener una mujer presidenta. ¿Y qué presidenta? Sí. Una gran mujer. Y al mismo tiempo, pues están tomando como ejemplo para impulsar la paridad en los congresos. Hoy por hoy, de los 191 países que conforman la ONU, pues un porcentaje todavía muy menor tiene paridad, por ejemplo, en sus congresos, ¿no? Inclusive vemos en otros países donde hay un retroceso, donde no termina de llegar una mujer. Lo estamos viendo con Estados Unidos. La primera vez que pudo haber llegado una mujer, es decir, Hillary le antecedió, pero en esta ocasión pues se veía una segunda oportunidad que Estados Unidos pudiera elegir una mujer, y vemos que todavía hay muchísimas resistencias de los factores de poder, de la propia población, que no le dio el voto a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues vaya que estamos contentas en México, viviendo este momento, trabajando en este país, yo desde el Congreso, para fortalecer a nuestro país desde distintos ámbitos, pero no se diga también desde la agenda pendiente con la que llegamos. Ahora, es un México muy diferente el que estamos viviendo, porque hace poco más de 70 años las mujeres ni siquiera podíamos votar en este país, no se podía competir por un puesto de elección popular, y ahora estamos viviendo una realidad muy diferente. Platícanos por qué la importancia de la participación de las mujeres. La verdad, yo sí soy fiel testigo de cómo, habiendo más mujeres, evidentemente la política pública cambia en los gobiernos, la perspectiva cambia, la agenda avanza,
¿sí? Si lo vemos en el ámbito municipal, pues también las mujeres llegamos con una óptica, con un enfoque social más fortalecido, ¿no? Nos preocupamos pues, por las mujeres que no tienen dónde dejar a sus hijos, nos preocupamos por la salud de la niñez, nos preocupamos por que las mujeres cuenten con la posibilidad de tener un refugio donde guarecerse cuando son víctimas de violencia, en fin. Y yo lo viví cuando fui la primera vez diputada federal, en la 63. Me acuerdo que ahí ya éramos el 42%. No éramos paridad todavía, pero habíamos dado un salto cualitativo. Ahí vemos un cambio en la participación, todavía no era paridad en los congresos, fue un primer intento, pero vemos como en esta legislatura, pues yo ya veía muchas más mujeres y lo veía en las sesiones, ¿no? En las sesiones donde cada sesión pues subían más mujeres porque numéricamente éramos más y los temas que subían a tratar, a proponer, a impulsar, eran temas a favor de la igualdad, a favor de las mujeres. Entonces, es cuando caí en cuenta y dije, por supuesto que la política cambia habiendo más mujeres en el entorno y decidiendo, ¿sí? Sin que yo deje de reconocer algo. Todavía hay muchas barreras para que esa participación sea efectiva. Esas barreras son muy importantes, Mariana, porque tú vienes de construir un trabajo de muchos años, es decir, has ido abriendo brechas, has ido abriendo puertas a otras mujeres que están llegando. Tú has trabajado en el Senado de la República, pero también has sido diputada federal, presidenta de la mesa directiva del Congreso local, pero también trabajaste en la Procuraduría General de la República. Platícanos un poco esa historia, cómo esta joven mexicana que vivía esta época de puros hombres, donde no se dejaba pasar a las mujeres, se fue abriendo brecha para construir esta historia. Sí, a ver, de cuando yo empecé a trabajar en la política, que fue en 2006, ¿no? Cuando inicia una nueva legislatura, la 60 legislatura en el Congreso, pues empiezo como asesora. Y ciertamente las mujeres eran una minoría, ¿sí? E inclusive a mí me tocaba, yo era secretaria técnica de una comisión importante, la Comisión de Gobernación, y pues eran la mayoría hombres. Por ahí había una senadora, dos, y no se les veía, digamos, la fuerza con la que hoy podemos estar en las mesas, ¿no? Todavía era una participación pues marginal. Te estoy hablando de eso, del 2006, hace cuántos años ya. Y luego, bueno, pues sí, me tocó ver, en 2008 trabajamos una reforma, fíjate, en 2008 trabajamos, en mis manos estuvo ahí, digamos, como secretaria técnica, esta reforma, un nuevo COFIPE, y en ese COFIPE vi cómo las pocas que habían, bueno, pues pelearon porque se subiera la cuota al 40%. Sí, la cuota, cuando todavía hablábamos de cuotas, claro. La cuota de participación política de las mujeres. Y cómo recuerdo, yo estaba ahí, estaba muy jovencita, ¿no? Todavía estaba ahí como abogada, escuchando las conversaciones. Todavía faltaban algunos años para que yo fuera legisladora, y las opiniones de los hombres de, pero ¿por qué vamos a subir la cuota? Sí está bien, no hay viejas. ¿De dónde las vamos a sacar los partidos? No hay cuadros, decían. Así decían, ¿eh? No hay viejas, ¿de dónde las vamos a sacar? 2008. Y bueno, ya fíjate cuántos años pasan del 2008 al 2014, cuando se promueve esta importante reforma constitucional para que hubiera paridad en los congresos. ¿Cuántos años pasaron? Y para que por fin lográramos que fuera 50-50. Y de ahí el resto es historia, porque esto aceleró, no cabe duda que aceleró la participación de las mujeres. Tú has formado parte de este andamiaje jurídico que además precisamente fue la reforma del 2014, pero después vino la reforma del 2019 de paridad en todo, y fue donde empezaron a destacar todas estas mujeres con gran talento, con gran capacidad. Tú eres abogada, tienes una maestría también en Derecho, sabemos que fuiste a estudiar al extranjero y regresaste a tu estado precisamente a hacer todas estas reformas que necesita el país. Sí, la verdad es de que, bueno, pues la vida ha sido muy generosa conmigo y he trabajado también. Y bueno, del Senado me fui a estudiar la maestría a Estados Unidos. Regresé y bueno, se me dio la oportunidad de ser nombrada subprocuradora en la PGR, un espacio de hombres. Para empezar, fui la más joven
en la historia de la institución ser nombrada su procuradora. Era Llegaste mujer. a los 33, 34 Llegué años. a los 33 años, era mujer. Y sí, pues recuerdo que ahí yo creo que me veía muy pocas posibilidades de subsistir, ¿no? Me daba mucha, es decir, me sorpresa ver una mesa donde todos eran hombres, ¿no? O, por ejemplo, yo tenía mucho enlace con los demás procuradores y fiscales del país. Era la encargada de operar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y era parte de mis atribuciones. Y bueno, mesas de las 32 fiscalías o procuradurías en el país, pues eran muy poquitas mujeres, ¿no? O sea, a lo mejor eran 4 en ese momento y todos los demás hombres. Pero te digo algo, la verdad es de que aunque había dudas al principio de mi participación, fui avanzando y había dudas porque era joven y era mujer, ¿no? Sí. Dos aspectos que, bueno, siempre han contado para restarle poder a las mujeres. Esta doble Y no, discriminación. Esta doble discriminación. Y no, la verdad es que tuve la posibilidad de avanzar, de hacer un buen trabajo, una buena interlocución. Estoy muy satisfecha con lo que se hizo en ese momento. Me tocó implementar, tenía que trabajar con ellos porque me tocó implementar la reforma la reforma de juicios orales Sí. en la PGR. Ya teníamos el tiempo encima, entonces fue un trabajo multidisciplinario donde tenía que yo tratar con todas las áreas de la Fiscalía, con las fiscalías estatales, con las delegaciones en todos los estados, en fin. Y la verdad, nunca sentí más allá, ¿no? Pero por supuesto que al principio sí hubo sorpresa de, bueno, ¿y esta niña qué va a hacer aquí, no? Y bueno, de ahí, bueno, me fui como diputada federal, representando a mi estado, y eso ha sido también un orgullo. En ese entonces era 2015-2018, la 63 legislatura, y es ahí donde más me vinculo con los temas de las mujeres, pero quizá lo que más me fortaleció en este caminar fue trabajar con otras mujeres, fue construir redes de mujeres. Pertenezco a muchos colectivos nacionales, mujeres en plural, que fueron pues pioneras en impulsar, ir abriendo la agenda de la participación política en este país. Ahí hay pues mujeres destacadísimas de todos los partidos que fueron impulsoras de la igualdad y la paridad. 50+1, que también formo parte en el nacional y soy presidenta en Oaxaca, de 50+1 Oaxaca, en el International Women's Forum, y bueno, muchos otros en los que formo parte y que eso realmente nos fortalece. O sea, no es un eslogan de unidas y fuertes, realmente el hacer alianza, trazar acuerdos, aunque no sean tus amigas, ¿no? Necesariamente, pero nos permitió tanto a las precursoras del feminismo, del voto femenino en principios de 1900, como en todos los demás momentos, en el 93 cuando se empezó a hablar de las cuotas, que se logró reconocer hasta el 2002, pero fueron las mujeres unidas, trabajando de manera colectiva, pluralmente, ¿no? De manera plural, lo que nos hizo fuertes, y eso es lo que yo he vivido hasta ahorita. Porque además son estos grupos plurales, estas agendas que precisamente no tienen colores, no tienen partidos, pero que además han demostrado que sí se puede, y estas mujeres precisamente están abriendo brecha para que lleguen otras mujeres, por ejemplo, a presidencias municipales. Hablando del tema de Oaxaca, hay temas que son muy propios, precisamente en busca de los derechos de las mujeres indígenas, por ejemplo, en busca de los derechos para las niñas. ¿Cuál es esta agenda legislativa que te va a acompañar? Todavía hay una agenda pendiente. A ver, lo primero, la presidenta mandó una reforma histórica, misma que ya aprobamos, para establecer la igualdad sustantiva como un derecho. Entonces, Claudia Sheinbaum mandó un mensaje poderosísimo. Su primer reforma constitucional fue en materia de derechos de las mujeres. Y de ahí hemos venido aprobando, pero falta todavía, todas las reformas que se requieren, por ejemplo, la creación de la Secretaría de Mujeres, ya la aprobamos. Sí. Hemos aprobado todo lo de las medidas, las órdenes de protección para mujeres, el principio de que las fiscalías en todo el país tengan una fiscalía especializada en delitos contra mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, son reformas que generan, que mandan un mensaje poderoso de que la agenda de las mujeres va a ser prioridad. Pero vienen muchas otras reformas.
Estamos empezando a trabajar en diálogos desde el Congreso. Yo soy integrante, soy secretaria de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso y ya tuvimos un primer foro para hablarle del Sistema Nacional de Cuidados. Para mí, lograr y concretar esa reforma en esta legislatura, créeme que va a ser un antes y un después en nuestro país. Esa reforma por sí sola es transformadora y si la logramos hacer de fondo, de raíz, y por supuesto que va a tener una implementación gradual. No podemos hablar de que entra en vigor y mañana ya tenemos un sistema de cuidados. No, porque es nacional, es transversal, es un cambio gigantesco. Inclusive te puedo decir que incluye o debe incluir un cambio cultural. Sí. ¿Cómo vamos a desmontar el patriarcado desde casa, ¿no? Donde se asume que las mujeres tenemos que tener la obligación del cuidado de nuestros hijos? Por supuesto que lo hacemos con mucho amor, pero también queremos que haya una redistribución en las cargas del cuidado y no se asuma que en automático somos las únicas responsables de la educación, del cuidado de nuestros hijos, de las personas mayores en casa, de las personas con alguna discapacidad. Desmontar eso va a costar muchísimo trabajo y ojalá que no tanto tiempo, pero vamos a tener que hacerlo. Entre otros cambios, por supuesto, va a tener que proveerse toda una red de cuidados para este tipo de las personas que lo requieren, ¿no? Como los niños, las niñas, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Esa reforma, te decía, es importantísima, pero hay muchas otras reformas. Por ejemplo, en pocos días voy a presentar una reforma en materia de violencia obstétrica. No está regulado. Y si tú te vas a las cifras en el INE, 30% de las mujeres que hemos sido madres, que hemos pasado un embarazo, un posparto, el parto mismo, hemos sido víctimas de alguna u otra forma de violencia obstétrica. Es decir, de estos malos tratos, de estas discriminaciones, de ignorar o infantilizar nuestro dolor, etcétera, y otras cosas peores, por parte del personal médico. Y no es satanizar al personal médico, es forzar a que también haya una práctica distinta, un trato distinto, humanizado, digno a las mujeres que enfrentamos un embarazo y un parto. Entonces, esa es otra agenda pendiente. Reformas que hay que armonizar en todo el país: ley vicaria, ley Monse, las leyes para evitar y erradicar la violencia digital. Está la ley ácida, la ley Ingrid. La ley ácida. Todas estas leyes que Claudia Sheinbaum retomó en su agenda cuando era candidata y que ha pedido que se sigan impulsando. Entonces, es una agenda ambiciosa, pero yo creo que tenemos estos 3 años para lograrlo. Mariana, pues muchas gracias por compartir con nosotros tu agenda legislativa. Para terminar esta conversación, ¿qué mensaje le envías a todas las mujeres que te están viendo, que pueden ver que no es difícil tal vez cuando se cuenta con estas redes de apoyo que tú misma has ido construyendo y que tú misma mencionabas, y que sí se puede llegar a estos puestos de decisión, a estos puestos para ayudar a otras mujeres? ¿Qué mensaje les das? Pues yo lo que siempre les digo es que hay que estudiar mucho. Quienes ven a un camino fácil, métete a la política y llegas fácil, no. Hay que estudiar mucho, estar muy bien preparada para que nadie te regatee ningún puesto, para que puedas decir, quiero estar ahí, sé cómo hacerlo y puedo. Para eso hay que estar bien preparadas, construir redes de apoyo y redes de mujeres. Esa siempre es una recomendación que le hago en las universidades a las jóvenes, en todos los espacios. Construyan redes. De pronto estamos desarticuladas, de pronto las mujeres se sienten solas. Hablaba yo con empresarias y hay ese sentimiento cuando son empresarias de soledad, ¿no? De cómo puedo. Y el construir esas redes como redes plurales, en donde haya mujeres de todos los partidos, pero mujeres también sin partido, que quieren sumar y abonar y construir en esta red, digamos, en esta causa, pues por supuesto que también es importante y que, la verdad, aunque suene un poco cliché, crean en sus sueños, tengan una meta clara, no se desvíen de ahí porque van a llegar. Mariana, pues muchas gracias por esta conversación. Queremos escucharte a lo largo de esta legislatura. Este es tu espacio y pues estaremos esperando lo que nos quieras aportar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias.
Y gracias a usted por acompañarnos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.